Atila, el rey de los hunos, el azote de Dios. El último y más poderoso rey de los hunos fue uno de los enemigos más temibles que tuvo que enfrentar el Imperio Romano, conocido en Occidente como el azote de Dios. Destruyó infinidad de pueblos. Existe una frase que se le atribuye a Atila y nos da una idea de la crueldad con la que actuaba este líder huno. Esta frase decía: yo soy el martillo del mundo, donde mi caballo pisa no vuelve a crecer la hierba ni vida alguna. Ni los romanos, cuyo imperio por aquella época ya iba en decadencia, se salvaron de la furia de Atila. Llegó a sitiar Constantinopla y a punto estuvo de conquistar Roma. A principios del siglo V, el pueblo de los hunos era un viejo conocido de los romanos. De origen oscuro, se les relaciona con los Xiongnu de las fuentes chinas. Probablemente una agrupación de gentes nómadas organizadas militarmente y sin una clara afiliación étnica, que controlaban las rutas de comercio entre Europa y Asia. Los hunos fueron considerados por sus contemporáneos como una raza salvaje, voluble, desleal, apasionada del oro y de la extrema crueldad, que comía raíces y carne cruda, vestía con pieles de ratón salvaje o de cabra y carecía de viviendas y de dioses, aunque eran considerados buenos guerreros. En el siglo IV los hunos dominaban grandes extensiones entre los ríos Don, Volga y Danubio, y los mares Báltico y Negro, y habían sometido a los germanos, alanos y sármatas que allí vivían. El poeta y obispo Sidonio Apolinarse admiraba de sus aptitudes como jinetes. Decía que eran de estatura media cuando van de pie. Son altos si se les ve a caballo. Por eso parecen con frecuencia altos cuando están sentados. Apenas se tiene de pie el niño, es separado de su madre cuando ya un caballo le ofrece su grupa. Se podría pensar que los miembros de este se adaptan a los del hombre. Tan unidos se mantienen cabalgadura y jinete. Otros pueblos se dejan llevar a lomos de caballo. Este vive en ellos. Llevan en el corazón los arcos curvos y los dardos. Su mano es temible y certera. Creen firmemente que sus proyectiles llevan la muerte y su furia está habituada a hacer el mal por medio de un golpe infalible. Este era el pueblo de Atila, quien nace en las llanuras del Danubio hacia el año 400, a principios del siglo V. Se consolidó el imperio huno de la mano de reyes como Ruga y después su sobrino Atila, quien hacia el año 445 al parecer asesinó a su hermano Bleda y se hizo con el poder absoluto sobre su pueblo. Cuando Atila tenía 13 años, fue enviado a Roma por disposición de su tío Rugila.
soberano de los hunos en Danubio, para perfeccionar la lengua latina, aprender la historia, costumbres y todo lo relacionado con los romanos y su imperio. A los 17 años, volvió con los suyos, dispuesto a hacer frente a los prepotentes romanos. Su tío confiaba en las habilidades de Atila. Fue un hombre hábil para la guerra. Utilizaba la diplomacia como estrategia y un excelente jinete. Por ello, le encargó la labor de negociar con los chinos que habían intentado saltear diversos asentamientos hunos del centro de Asia. Atila logró establecer la paz. La corte de Atila, situada en algún lugar cercano al río Tisza, en la actual Rumania, estaba muy lejos del salvajismo que algunos romanos le atribuían. Así lo atestigua el historiador Prisco, que acudió como embajador a la corte del caudillo huno. Según su relato, el asentamiento huno disponía de fuertes murallas y bellos edificios de madera, así como un palacio con suelos cubiertos de alfombras. Allí, el monarca se rodeaba de su harem, de intérpretes de diversas lenguas y de sus fieles, vestidos con los ricos ropajes que en los banquetes utilizaban vajillas de oro, en contraste con los vestidos modestos y los utensilios de madera de su rey. Un hombre afable y con gran sentido de la hospitalidad. Algunos historiadores de la época lo describen físicamente como bajo de estatura, de ancho pecho y gruesa cabeza, con ojos minúsculos, escasa barba, cabello erizado, nariz muy corta y tez oscura. También le atribuye un buen gobierno, generosidad y una gran confianza en sí mismo. En los relatos del historiador bizantino Prisco, lo describe como un hombre poseedor de una gran cultura para los cánones de la época. Hablaba perfectamente latín y también sabía escribirlo. Además, hablaba griego y otros idiomas. Irán, Georgia y Armenia, como hoy los conocemos, fueron territorios que el Imperio Romano perdió durante los ataques de Atila, mucho antes de ser nombrado rey de los hunos en el año 440 después de Cristo. Guerra que culminó cuando, gracias al excelente trabajo del ejército del Imperio Romano y al pago oportuno de los fuertes tributos de oro que Atila estableció, acuerdo con el cual se obtuvo la tranquilidad de sus tierras. Tributos que no eran fáciles de pagar. Con ese dinero, Atila construyó un imperio fabuloso, utilizando la guerra como un negocio. A cambio de ello, los hunos actuaron como colaboradores de los emperadores romanos
mediaron en calidad de mercenarios para reprimir las convulsiones internas y combatir a otros bárbaros como los burgundios y los francos. Incluso Atila fue nombrado general honorífico de la Galia. El rey de los hunos comenzó a forjarse una leyenda en 447, cuando devastó los Balcanes. Su osadía le llevó a las puertas de Constantinopla, capital del Imperio Oriental. Sin embargo, no entró al carecer su ejército de las técnicas de asedio precisas, que estaba formado por caballería. Pero esta audacia le valió generar más terror aún en el Imperio Romano. En el año 450 se descubrió un complot para asesinar a Atila en su corte, organizado por Teodosio II, el emperador de Oriente, y por Edeco, el embajador de los hunos en Constantinopla. Poco después, el sucesor de Teodosio, el militar Tracio Marciano, se negó a seguir pagando a los hunos los tributos que se les debían. Atila decidió entonces lanzarse a la conquista de parte de las provincias de Occidente. En la primavera del 450, la hermana de Valentiniano, Honoria, a la que contra su voluntad habían prometido con un senador, envió al rey huno una demanda de ayuda juntamente con su anillo. Aunque es probable que Honoria no tuviera intención de proponerle matrimonio, Atila escogió interpretar así su mensaje. Aceptó, pidiéndole como dote la mitad del imperio occidental. Cuando Valentiniano descubrió lo sucedido, solo la influencia de su madre, Gala Placidia, consiguió que enviara a Honoria al exilio en vez de matarla. Escribió a Atila negando categóricamente la legitimidad de la supuesta oferta de matrimonio. Atila, sin dejarse convencer, envió una embajada a Ravenna para proclamar la inocencia de Honoria y la legitimidad de su propuesta de esponsales, así como que él mismo se encargaría de venir a reclamar lo que era suyo por derecho. Atila apareció de nuevo en el 452 para exigir su matrimonio con Honoria, invadiendo y saqueando Italia a su paso. Su ejército sometió a pillaje numerosas ciudades y arrasó Aquilea hasta sus cimientos. Valentiniano huyó de Ravenna a Roma. Aecio permaneció en campaña, pero sin potencia militar suficiente para presentar batalla. Finalmente, Atila se detuvo en el Po, a donde acudió una embajada formada, entre otros, por el prefecto Trigesio, el cónsul Abieno y el papa León I. Tras el encuentro, inició la retirada sin reclamar ya ni su matrimonio con Honoria ni los territorios que deseaba. Atila dejó Italia y regresó a su palacio más allá del Danubio. Para disuadirlo, posiblemente el papa le ofreció un cuantioso botín. También debió de convencerlo de que Honoria había muerto. A ello se sumaron los estragos que la peste comenzaba a causar en el ejército huno. El supersticioso Atila, además, temía que si asaltaba Roma encontraría una rápida muerte, como le sucedió a Alarico en el año 410. Asentado en su palacio, se sintió atraído y seducido por una hermosa doncella germana llamada Ildico, quien conquistó su corazón y con la cual contrajo matrimonio en el año 453 después de Cristo. La fiesta de la boda se prolongó entre litros y litros de vino hasta que los recién casados se retiraron a sus aposentos. Allí pasaron su noche de bodas hasta que el sueño derrotó al rey de los hunos,
que nunca más volvió a despertarse. Al día siguiente, los soldados irrumpieron en la estancia y se toparon con el cuerpo sin vida de su líder en medio de un gigantesco charco de sangre, pero no había ninguna herida visible. Se dice que murió a causa de una hemorragia nasal. Sus soldados, al descubrir su fallecimiento, le lloraron cortándose el pelo e hiriéndose con las espadas, pues, como señala Jordanes, el más grande de todos los guerreros, no había de ser llorado con lamentos de mujer ni con lágrimas, sino con sangre de hombres. Lo enterraron en un triple sarcófago de oro, plata y hierro, junto con el botín de sus conquistas, y los que participaron en el funeral fueron ejecutados para mantener secreto el lugar del enterramiento. Ese fue el fin de los 8 años que duraron las invasiones de los hunos, los bárbaros que hicieron retroceder y extinguirse a Roma, el imperio romano de Occidente, del que prácticamente no quedaba más que la propia Roma. Fue terminado y destruido por los vándalos, otro pueblo bárbaro.